Guarda, Iván. Está bien, Yu. El único partido que quiero pegar patadas y no me dejan la luz. No, era recabola. Pará, Pedro. A mí también me dijo algo con eso. Pedro, a mí también me dijo algo el chabón eso. El chabón ese también me dijo algo a mí. Tipo, se veía caliente el chabón, entonces tipo, estaba de espalda y estaba ni cerca de tocar la pelota y agarrarlo. Es aire, boludo. ¿Cómo va? Ah, acá empezamos. Sí, sí. ¿Sí qué? ¿Un minuto? Sí, 2 minutos. Son las mejores. ¿Qué es el juego? Igual de 9. No, está Tranquilo, tranquilo. Solo. Poné negro. Yu, en el medio. Mario. ¡Doble espalda! ¡Aló! 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 Mario, a los 10-15 entramos. Está solo, vale, dale.
No tanto, estamos Mañana te toca acá también. ¿Cómo? Mañana te toca acá. De 6 a 11. Pues no hay banco, ¿no? El domingo, ahora no sé. Tendría que estar Noé, pero no sé, no yo. Allá estuvo Juana. Sí. Sí, onda, sub-16, un partido, pero después eran dos de mayor. Onda, empezamos uno a las 6 y después dos a las 7. Como si no faltara poco. Perdón, Marce, te dice caminar, boludo. No, parece que estaba metiendo con Isleña, boludo. Con Bastian. Son piola los pibes, pero bueno, estaban enojados. Lo que pasa es que igual onda, las jotas son re, a veces mala leche. Sí. Ponerle el careo ese en el final. Yo no sé qué aparte del pibe ese no es de pelearse, no sé qué pasa. No, se querían pelear, encima es el equipo de Jean. Onda, tienen que dar el ejemplo y son re pelotudos. Vamos, Casu, dale. ¡Ahora! ¡Dale, chica! ¡Chu, andá! ¡Bolo, chino! Hay acá, no. No, ya la tuya. Gracias. Flor, vení.
Pará, no juegues, pará. Van 12, Mario. Van 12. Pues, pues. Vale, seguida. ¡Igual! Sí, sí. Pará, Mario, Mario. subo. Sacalo, Mario. Nacho, saca el otro, boludo. Bien, Carené, vamos, Vamos. Se caen. Amiga, los de Brasil. Dale, boludo, estoy acá trabajando. Ahora que venga a buscar Sí, olvídate. ¡Segundo, algo! ¡Bien, Tolosa!
Johnny. Que Querétaro tiene un nuevo refuerzo, ¿viste? Benedetti. ¿En serio? Tremendo el pipa. Ahora venía acá, ¿no? El Querétaro acá. Sí, la de Depay, la que Sí. tiró ahí. ¿Sabes cómo se veía de joda todos los días? Sí, boludo. Fue una locura. ¿Cuántos años tiene? 30 y pico ya, ¿no? Acompañá a Mili, acompañá a Mili. Sí, yo me acuerdo que lo jugaba con él cuando estaba en United, boludo. Sí. Jugaba en la FIFA, boludo. Todos se fueron para allá, ¿no? Para casa después. Están en Platense. ¿Quién? Jorge lo vi. fui Jorge se iba a la casa. Y se iba a su casa. Y Santino no viene para Y acá. Santino estaba con la Jota y no sé qué. Capaz iba a su casa. Vean, la Jota terminó 3-1, ¿no? Sí. Porque en un momento yo voy a jugar a la pelota y Santi me dice van 2-1. Y dije, pará, ¿cuándo me comí un gol? 2 del ruso y 1 del Vale. No, el ruso. No, uno de Harley. No, fueron 2 de Vale, de NASA, perdón. Dos de NASA Y y el uno de ruso fue el que Harley. le pegó y le rebotó a él. O sea, le rebotó a él en realidad. Ah, le rebotó. ¿La Claro. jugaba preparada esa? La que fue gol sí le rebotó a él. La verdad que lo festejó. Se te fue el Ah, gol. yo pensé, todos lo felicitaban a Harley. O sea, él le pegó y creo que le rebotó al ruso. Por eso yo Ah, ¡Te paso! igual. yo lo enfoqué a Harley. Ante la duda para después le voy a preguntar al neto. Me voy a cargar los goles de Vale. De Vale, de NASA, que tengo en la mano. Tenemos el reglamento de del AFA. ¿Sabes qué voy a hacer? Allá voy a estar. Del otro lado. El antecedente de la fecha pasada. Sí. Vos que estás ahí en la hostia. ¿Se entendieron? Varias. Y sí, boludo. Te digo que no sé. Que sí que le dieron fecha, boludo. Es para rajarla a la mierda. Tal cual. Sí, sé que fueron varias. ¿Vos estás, no? En el grupo que pasó las cosas. ¿De qué? En el grupo que pasó las cosas de la pelea y eso. Sí.
En el video que subí lo dejé y corté después, onda, para que vea la cagada de ese mando boludo. Claro. Viste que si lo cortás, por ejemplo, lo hubiera cortado antes, ¿no? Y está entre viste lo de Martín decía, le pegó la patada y después no sé, te chamulla, ¿viste? Sí. Pero en esta vez lo dejé para que vean que Claro, o sea, tipo, no hay chance ¡Uri, Yoni! Dale la vuelta, Mili, dale la vuelta, dale. Bien, Kelly, bien, Kelly. Dale, Mili. Joder, cuando a mí en actividad física nunca me ha pasado nada. ¡Algo! ¡Algo! ¡Mirala! Vamos la vuelta, Mili, ayuda un poco, dale. Dale, Mili. Sí, Mili, dale. Dale, Mili. Dale, Mili. ¡Ey, mírame! ¡Vení! Ahí te voy. ¡Bien, Noel! ahora le dio abajo. El CR7 en ese momento. Aparte le pegó así. Los dos fueron igual este es el centro, ¿lo viste el otro? No. Como el típico que tira como clavó en el ángulo. Pero no sé si fue al ángulo. ¡Qué golazos! Boludo. ¿Qué? Sí, un golazo, boludo. ¿Los dos? Y este fue le pegó largo, ¿no? No sé. Pues viste la típica que parece centro. Pero se escucha patente aparte. La sobrita. Dale, laburá. Amigo, ¿sabés qué? Viste de lo que estoy agarrado? No hago ningún movimiento brusco ni nada raro, Ahí ¿viste? saltaste. O sea, ¿sabes lo que me dolió? No sabés lo que me dolió. Me quedó latiendo la gamba. Pero no quiero hacer movimiento brusco ni estirar ni nada raro, ¿viste? Lo acompaño aquí. Y amigo, de que te acompaño entero, la pubalgia, amigo, ¿sabés cómo me duele, perro? Pero parece que no sé, mal, ¿sabés cómo me duele?
Hoy pegaste un Pasa saltito que, ahí. bueno, ponerle que acá tampoco, viste que trato de no correr. Y en mi casa tampoco, no quiero hacer fuerza, no nada, ¿entendés? Quiero que se cierre bien o no sé qué mierda es, pero que... Deberías hacer reposo, boludo, una semana. Paso, no hago nada en toda la semana, yo estoy todo el día acostado mirando series. ¿Qué más reposo querés? ¿Laburo viernes, sábado, domingo no? Bueno, pero no terminás de recuperarte nunca, tenés que fin de tomar. Un mes. Nada, que la gente quiere que coma. Tierra, ¿cómo? Yo no hago nada a la semana, pará. Chicar los gastos. Del primero. Sí, menos apuesta y más ahora. ¿Verdad? Eso puede ser. Reposo, tomate y bueno, descansar. El sábado que viene me voy a tomar. El sábado que viene no laburo. Nadie labura. ¿Qué hay? Ah, ¿qué? ¿Uruguay criado? River Boca. River Boca. Igual es a las 4, sí, es a las 4 de la tarde igual. Siempre la jornada acá empieza a las 6, ponele que empieza a las 7. ¿El sábado que viene? No, ¿qué estamos? Bueno, este fin de no, el otro. Claro. Ah, bien, el 20. Solo venía de 6 a las 4. ¿Eh? Seguro que haya, siempre viste en los River Boca hay, pero no sé, menos. Ponele, igual este River Boca es a las 4, ponele termina a las 6, capaz que hay partido 8, 9 y 10. Capaz. Sí. Cambiarla esa, boludo. Están ahí las. Siempre arriba. Siempre arriba es ese de 5 que te de abajo. Después te va a Era lo único que le cobraban y no lo hay cosas que deberían de Vení, vení, churre. Estabas re tranquilo. Vení, vení, churre. Puede pasar. Tengo problema de comunicación. Que no en Y tenía que venir a las 8. Va, igual llega, pero segundo tiempo. Salí como 1 hora y media antes de estar Estás acá ya a las 6:30. Luca, medio. Luca, vení, vení. Salió bien el video. Salió bien el video acomodándolo. Estaba enfocando para allá, boludo. Creo que ya con la nueva vestimenta, boludo, no. Yo dije que la haga clara, boludo. Ahora viene el verano. Ah, sí, sí. Y que no sea, espero que no la metan como ligan uno, boludo, parece sucia, boludo. Viste, medio gris, medio como por pedazo gris. Malísimo, boludo, parece una remera de un taller, boludo. Lo único bueno que tiene el escudo como, ¿lo viste? No vi el escudo como. Que tiene la piel ahí. Del otro lado. Ah, Tiene como el escudo como brilloso, onda como un escudo. bien. Acá todo pintado, papá.
falta, juez. A medida que hay mosquitos. ¿No te picó alguno? ¿Qué? ¿Mosquito? ¿Hay mosquitos? No. Yo sí maté uno. Oh, qué paja el verano. Aparte, si ya hay mosquito ahora, No. en verano me voy a comprar la de abejas. Hay que estar Voy a filmar así, todo con un... Hay que toquearse, boludo, hay que toquearse de ojo. Mi hermana está comprando hace un mes. Sí, está bien. Ya empezó a estar caro. Sí. Hace un mes estaba, no sé, 5 lucas, ahora está 8. ¿Sabes qué? Cuando en pleno verano lo que va a hacer, 30 lucas cada uno. Debería ser la distribución pública en realidad, porque en realidad es un problema de salud pública. En realidad deberían ponerle ya ahora, no sé cómo se manejan los mosquitos, pero ponerle el año pasado ni fumigaron ahí, porque si no, no puede haber tantos mosquitos. No, total. Pasa que bueno, como fumigaban en todos lados y se pueden hacer medio resistentes, no queda otra, pero lo que deberían hacer Van a jugar en esta. ¿Qué hay de premio en este torneo? Gratis. Tiene que ser off. O sea, hay una forma de hacer un repelente con ciertos compuestos que es fácil y barato. Pero muy genérico. Claro. Lo que pasa es que cuando vos compras off, estás comprando la marca. Es re caro. El tema es que hay algunos que son muy truchos. Hay algunos de perfume, bueno. Así todo me agarró dengue igual, la persona ¿Sí? del orto. Fue lo peor que me pasó en la vida. ¿Te agarró el dengue ese que te duele todo? Una mano poder. Estuve una semana en cama, fiebre una semana entera. O sea, no lo puedo creer, yo mirá que lo estudié y lo estudié un montón porque estaba endémico y es endémico. Y cuando arranqué, fue el primer día que me sentía un poco mal, ¿viste? Dije, madre, me voy a enfermar. Claro, la típica que pensaba un resfrío o algo. Claro, sí, fue en marzo, por ahí. Y el segundo día yo no me podía parar, porque realmente me dolía los ojos, me dolía los brazos. No comí como 3 días, ponele, 3 días no comí. Y ahora una semana clavada, obviamente fue bajando, el 15 días tenía 40, como digo, 19. Claro. Pero muy feo, boludo. Y encima quedaste como... Después me salieron todas unas manchitas. Sí. Y ahí dije, bueno, definitivamente es dengue. ¿Cómo es? Y nada, después el post, boludo, me traje todo por recuperarme. Y el tema de plaquetas y eso. A mi viejo le agarró ese, onda el de... Sí, pero no le agarró hemorragia, pero onda tenía le habían hecho un análisis porque no... Pues estaba re débil y le salió, las plaquetas estaban re bajas. Sí. 70. Ah, bueno. No, bueno, seguramente. Sí, onda, lo tenía que ayudar a salir del auto. Tuve que venir a comprarme paracetamol, nada más que me acuerdo que encima llovía. Me acuerdo que fui caminando, llovía, me agarré el estaba aislando y delirando de la farmacia. Fui así, llegué a la farmacia, llorando. Y la farmacéutica me dijo, Parecía como te habían choreado, ¿no? estaba hecha una piltrafa. La vagabunda. Y es desesperante porque lo único que puedes tomar es eso. Y a veces medio te calmaba algo eso. No, sí, No, como una piedra.
Porque por ejemplo a Gaby, por ejemplo a Gabriel le agarró, me acuerdo, cuando ni bien salió, ¿viste? Y dice que no podía, le dolía demasiado todo, demasiado con ganas de llorar. Yo no podía, Sí, no. me bajaba un poco con el paracetamol, pero por el me bajaba de 40 a 38. Claro, onda. Ya fue el único día sí, ya me bajaba y no mejor. Realmente fue una semana clavada de fiebre, terrible. No, yo tuve... A mí no me agarró por suerte. El COVID, no sé, onda... He tenido, no sé, 3 días de fiebre, pero se me fue solo y nunca, no es que se me fue el sabor o algo, ¿viste? Capaz que asintomático. O sea, fue. Encima es muy raro porque ponerle mi vieja tuvo y yo junto con mi viejo la cuidamos, ¿viste? Ninguno de los dos te agarró el COVID. Son campeones todos los días. Quedó acá, quedó de este lado.
Cuidado mañana, no se te apague el despertador, no sé.
es complicado. Le voy a dar información que puede ser útil. Bueno, quizás ella te da otra información también, pero... ¡Marco! ¡Marco! Yo de hecho lo que fue con novia de Tigre. Fue el padre de la familia y estaba sí, solo que le puso el nombre de él, pero... ¡Aguantala, aguantala! ¿Juega Shiver? Sí. ¿Cómo va? Estamos en huelga. Estamos en huelga.
cargamos la bandera al revés. Un buen plan igual.